Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy viene como invitada una destacadísima actriz teatral y cinematográfica. Ella, como es muy modesta, me dice, pero es lo mismo. Digo, no señor, no señor. Entonces le dije que ella no hubiera rechazado a Robert Redford para acceder a los requiebros de un actor dominicano que no tuviera la postura del galán cinematográfico de Hollywood. Somos amigos, no voy a decir que de añeja data, porque de añeja data no es ella de nacimiento, siquiera, pero siempre he sido, es más, yo me autocalifico el más grande admirador geriátrico de Lidia Ariza, que es el nombre, bueno, para mí, yo pude haber dicho, bueno, una actriz muy conocida, y Fernando, el camarógrafo, enfocaba su rostro, y todos los teleaudientes iban a saber de quién se trataba, porque locutora de noticias durante un tiempo de Raintel, y luego en el teatro, bueno, ella iba a añadirle una pared a su residencia para colocar los reconocimientos, los títulos que tiene ahí colgados. Volvemos. Muy versátil esta agraciada y talentosa actriz, que la pregunta se cae de la mata. Aunque yo sé la respuesta, se la voy a hacer. Ella, desde muy jovencita, quiso ser primero bailarina y luego cambió y pasó a ser actriz. Pero hubo quizás un factor genético, porque ella ha manifestado en entrevistas que uno de sus abuelos tocaba guitarra y que su progenitora canta muy bien y además quiso ser pianista clásica. O sea, que le viene por varias vías esa vocación por las bellas artes. ¿Es o no cierto? Sí, sí, definitivamente. Mario Emilio, qué lindo reencontrarnos nueva vez después de un tiempo que no nos veíamos. Y gracias, de verdad, gracias por contactarme y por tenernos aquí. Sí, de verdad, así fue. Mi abuelo paterno tocaba la guitarra, mi mamá con una voz maravillosa y siempre nos dijo, a mí me hubiera encantado ser pianista clásica. Bueno, uno de mis hermanos fue coreógrafo por muchos años también. Hoy hay uno que pinta, o sea que una nieta, una sobrina que también es artista plástica. Y así, o sea, en la familia nuestra viene eso en el ADN. Y definitivamente aquí estoy y yo digo que voy a morir como los árboles, de pie en el escenario. No, y además, tú tienes una hermosa voz y además muy audible. Y me dirán, oh, pero todas las voces son audibles porque todo el mundo las escucha, pues, ¿verdad? Menos la de los mudos. Entonces yo digo que en el teatro yo he notado que algunos actores y algunas actrices se esfuerzan para que la voz llegue al público. Uno lo nota incluso. Sí, bueno, mira, yo tuve unos grandísimos y maravillosos maestros en la Escuela de Bellas Artes. Lucía Castillo, Mi prima hermana. Ah, mira. Margarita Contín Aybar, maravillosa.
Marino Hoppelmann, y de las cosas que siempre nos decían, oiga, el actor o la actriz que no proyecta su voz, que no sabe cómo mandar su voz hacia el público, bueno, que se dedique como que a otra cosa, porque el público quiere enterarse de lo que dices, de lo que hablas, de lo que cantas, de lo que estás comunicando en escena. Y bueno, y hacíamos muchísimos ejercicios para ello, y definitivamente que no se necesita un micrófono, bueno, dependiendo, claro, también de qué estés haciendo, porque si es un musical, definitivamente que por encima de la orquesta en vivo, jamás nadie te va a escuchar. Pero si es una obra de teatro simple y llanamente con un texto, debes saber proyectarla. Hay personas que están dubitativas y me han preguntado a mí, digo yo, bueno, yo no soy actor, que como que el apuntador en el arte teatral de hoy está casi en extinción. Desaparecido prácticamente, sí, sí. Y es porque, bueno, no sé, porque yo nunca he usado apuntador, y antes sí, en el escenario, de hecho, existía una concha, que era una conchita algo redondo, que estaba en la platea bien cerquita del público, y ahí se metía la persona que iba apuntando o diciéndole la letra al actor o la actriz que estaban en escena. Esto para no perder el hilo del texto, ¿no? Pero ya después llegó un momento en que la gente dijo, bueno, tienes que aprenderte bien tu letra. Y con los ensayos, una obra de teatro se ensaya por 2 o 3 meses, dependiendo las necesidades de ello, ¿no? Y claro, cuando tú vas ya al estreno de la obra, pues te la aprendes. Además que los costos cada vez se han aumentado mucho más, y ese era un elemento que se sumaba a los que había que pagarle. Ahora, qué bueno que de tu respuesta viene la próxima pregunta que tengo proyectada, y es que tú has afirmado de manera categórica en entrevistas que yo he visto que se puede vivir hoy, claro, no siempre con holgura máxima del teatro, pero yo sé, como amante del teatro, y tú sabes, lo sabes, que, por ejemplo, tú hablaste de que una obra, 3 meses de ensayo, para 3 presentaciones. Bueno, por eso y gracias, en el día de hoy existen muchísimas más salas en las que una función ya no es como antes, que estaría 3 días, un solo fin de semana, sino que puede permanecer hasta por un mes. Germana Quintana y yo, esa era una de las dificultades que a veces veíamos, que, caray, no vale la pena, o vale la pena hacer todo este esfuerzo, un gasto y esfuerzo de tiempo, dinero, de todo, para solo estar un solo fin de semana en escena. Y nos abocamos a buscar un espacio para que una obra de teatro pudiera estar ahí hasta que el público dijera, bueno, ya no hay, ya como que se agotó la platea, se agotaron los espectadores que iban a venir mi función, y por eso tenemos el Teatro Las Máscaras, un teatro que ha roto récords de funciones. Con la primera estuvimos durante casi 2 años consecutivos, todos los fines de semana, solamente parando las funciones para Semana Santa y en diciembre, Navidad y las festividades de Navidad. Y sí, y llegamos a más de 100 funciones corridas, 200 funciones. Y hoy, bueno, muchas salas de teatro que han ido surgiendo a partir de nosotras
tener esa sala de teatro, se ha demostrado que una obra de teatro, una puesta en escena, puede estar muchísimo más de un mes presentándose para todos los fines de semana. Tú has hablado de que ya el actor puede vivir, ¿verdad?, de su trabajo, con exclusividad de su trabajo. Ahora bien, las comedias y el drama son, ¿verdad?, los elementos con los cuales trabaja un actor. Y tú has dicho que prefieres la comedia porque después de estar escenificando un personaje en una obra dramática, sobre todo si contiene terror, no es bueno para el sueño de esa noche. Bueno, definitivamente que la carga emocional que requiere un drama, una tragedia, es muchísimo mayor, porque nosotros como actores y como actrices prestamos la piel, el cuerpo, todo a ese personaje y lo hacemos nuestro para que el público igualmente lo reciba con toda la veracidad que se requiere. Y muchas veces cuesta sacarse a ese personaje, dependiendo, por ejemplo, la obra La Duda, que mucha gente la vio también en cine, el personaje de la Madre Superiora es un personaje muy, muy fuerte, con una carga emocional extrema, y después de ahí hay que irse un poquito y brincar por la vida como Mario Emilio Pérez, aunque no como él, pero sí irse a brincar un poco en la noche para que ese personaje, como exorcizarlo, ¿no? Mientras que en la comedia, y ojo, no es comedia única y exclusivamente para que la gente vaya y se ría y amén, no, porque normalmente las comedias que hacemos son comedias que te llevan a la reflexión, porque hay un trasfondo, ¿no? Y la gente dice, wow, me reí muchísimo, pero tú viste tal y cosa. Y como que es más fácil de que esos personajes no se queden en ti y entonces tú puedas, bueno, después dormir, porque necesitamos descansar y necesitamos dormir los actores para continuar con la labor, ¿no? Y tú sabes que salió publicado un excelente trabajo en uno de los diarios de circulación nacional, que no recuerdo cuál. ¿Por qué? Porque yo los leo, tanto los gratuitos, y estoy suscrito a dos, ¿verdad?, de los que no son gratuitos. Y entonces ahí hablaba de cómo los divorcios son comunes en las personas vamos a usar el término farándula, que a mí no me gusta mucho. Entonces, Lidia Ariza estuvo casada con un talentosísimo actor muy laborioso, creó aquello de la poesía coreana, Sí. que yo no me perdía. Y como tenía yo estrecha amistad con los dos, pues a mí me apenó mucho el divorcio, aunque claro, para cuando hay ya diferencias de caracteres o de costumbres, o la intervención de otra persona, el divorcio es algo que es normal. Bueno, yo no tengo autoridad para hablar de divorcio porque si mi esposa no hubiera muerto 3 meses antes de la fecha en que murió, hubiéramos cumplido 50 años de matrimonio. ¡Qué maravilla! Que precisamente un amigo mío, cuando quería saber si una mujer que él pretendía era casada, al conocerla, le preguntaba, ¿usted es casada o feliz? Bueno, tremendo porque de verdad, o sea, cuánta gente casada es tan infeliz
Y entonces los años van, qué sé yo, uno va madurando, ¿verdad? Y aprendiendo a quererte. Y para quererte hay que entenderte. Entonces, más vale una separación a tiempo que la infelicidad eterna. Y yo preferí la separación a tiempo. Somos buenísimos amigos, porque definitivamente cuando procreas con una persona, esa relación es para siempre, porque están esos chicos de por medio, esos muchachos. Claro. Y los nietos que vienen después. Y sí, pero a veces llegas a ser mejor amiga, mejor amigo de esa persona, a tener una relación más llevadera, más sana, sobre todo, que cuando estás con ese ser humano. Y sí, hay situaciones que ya se tornan, que ya no son insostenibles, y entonces es preferible. Y hasta los hijos mismos a veces te dicen, cónchale, qué bueno, ma, qué bueno, papi, que se separaron, porque ahora nos llevamos mucho mejor. Yo leí en la revista Selecciones, en un número de hace muchos años, que desafortunadamente se lo presté a una amiga y la extravió, se le perdió, titulado Requiem por un matrimonio, escrito por un autor norteamericano que había escrito una obra que fue llevada a la pantalla titulada El Príncipe de las Mareas, que relata la historia de una psiquiatra que se enamora de un paciente psicótico. Y él se divorció, ese autor, cuyo nombre no recuerdo, porque yo leí eso hace como 30 años, ese artículo en Selecciones. Y él en eso dice que el divorcio es una de las cargas emocionales dolorosas más terribles. Y él mismo relata que cuando él estaba en el proceso del divorcio, le tomó odio a una edificación que iba levantando su estructura en el mismo momento en que él se desmoronaba emocionalmente. Wow, mira qué símil, o sea, Sí. que crear esa similitud y ese paralelismo entre una cosa y la otra. Sí. Sí, pero es verdad que las separaciones no son lindas, no son saludables, o sea, son terribles porque tú has ido creando con esa persona, hay una relación de X tiempo, ha habido muchas cosas de por medio que a lo mejor entre los dos han creado, han edificado, y de repente por múltiples razones eso se desmorona. Hay unos hijos de por medio también que sufren mucho esa separación, aunque la entiendan después, pero, y no todos, porque mis hijos me lo han dicho, me dicen, ma, es increíble, mi hija que tiene un cerebro que no le cabe en el cuerpo, y me dice, es increíble cómo nosotros tres, son 3 hijos que yo tengo, 2 varones y una hembra, y viviendo el mismo hecho, en el mismo momento, lo vemos y lo hemos percibido de manera tan distinta, porque nos hemos sentado también muchas veces a conversar de instantes de nuestras vidas, y uno lo ve de una manera, otro lo percibió de la otra, y el otro apenas se dio cuenta de que pasó. Digo, wow, qué locura, porque sí, y mira cómo esa persona hace ese símil, o paralelismo, qué sé yo, como se le quiera llamar. Y es verdad, mientras el edificio lo van construyendo, lo de él se va destruyendo. Él lo veía como que el edificio se burlaba de él. Qué cosa, ¿eh? La psiquis humana es terrible, es una cosa, una locura. Mira, yo leí unas declaraciones
de una actriz hollywoodense que yo admiro mucho, Meryl Streep, Oh. y que en entrevistas tú has hablado de la admiración Sí, que le sí, sí, tienes sí. a su talento su grande. Y ella decía que cuando ella caracterizaba un personaje en una película, se pasaba días, semanas y hasta meses pensando, hablando, gesticulando, como el personaje que caracterizó. La pregunta a Lidia Ariza es, ¿le ha ocurrido algo similar? Ay, muchacho, múltiples veces, múltiples ocasiones. Hace nada, en el fin de semana pasado, acabo de escenificar a Celia Cruz en su etapa adulta. Y Dios mío, yo digo, espérate, o sea, ya, sal de este cuerpo. Celia, sal de este cuerpo y de esta cabeza, porque uno sí, dependiendo, ¿no?, del personaje, uno continúa y el texto y las situaciones y con esto, bueno, como fue un musical, las canciones de Celia, los momentos que vivimos durante todo el proceso de montaje, pero también durante todo el proceso de la función. Y sí, o sea, no es que uno esté las 24 horas del día en ello, pero sí te vuelve a la memoria y a revivir instantes y a revivir todo eso que se vivió con ese personaje. Y a veces hay algunos que son tan fuertes, sobre todo cuando son personajes que han vivido una vida muy desgraciada, que te queda una tristeza y te queda todo ese sentimiento que, wow, como te digo, hay que empezar a brincar por la vida para exorcizarlo. Bien, se está portando bien nuestro camarógrafo Fernando, porque él da saltos acrobáticos, ¿verdad? Cuando ya uno se puede pasar del tiempo requerido Ya. para un cambio. Pero él, que también, al igual que yo, lo vi quedar fascinado con la belleza de Lidia, que entonces me hizo señas muy tenues, ¡Ah, no! muy suaves, para no desmerecer ante nuestra invitada. Volvemos. Con su modestia característica, que no es como la de un amigo mío, muy culto, aunque no se ha destacado, no ha escrito mucho ni nada. Cuando alguien le decía que él era pedante, él decía, pedante yo, que no me he atrevido nunca a decir que soy un genio. Sí. Y entonces, la modestia sí es verídica en Lidia Ariza, porque habló así como de soslayo de la fundación de su sala de teatro, y no ha hablado de la gran labor que ha desarrollado esa entidad artística, no solamente con la presentación de obras teatrales, sino convertida conjuntamente, correlativamente en escuela, en academia, en formación de jóvenes actores que luego han actuado en obras de la misma institución. Bueno, mira, sí, aparte de esa vena artística que nos viene de los ancestros, también en mi familia ha existido mucho esto de la enseñanza, de ser maestros. De hecho, una de mis hermanas tiene un colegio empezó a los 10 años, mi papá en el patio de mi casa le puso una pizarra y dijo, mira, aquí está tu escuela, porque ella recogía a todos los niños del barrio en Villa Juana y los enseñaba a leer luego. Yo era su asistente, imagínate tú. Y entonces dijimos, bueno, el Teatro Las Máscaras sí, inició primero como academia, como escuela, con niños y adolescentes. Luego también continuamos impartiendo clases de presentación de televisión, lectura de noticias
para la televisión, armábamos un estudio así como este, maravilloso, con Daniel López. Y bueno, y hemos continuado en ello, tanto así que justo en esta semana, el día 10 de este mes de julio, se cerró un taller impartido por uno de nuestros pupilos, por Brian de Lena, y ahí fue el cierre. Ellos hicieron su presentación, su función de varias escenas de obras clásicas, y es una de las cosas que también nos llena muchísimo de orgullo. Las estadísticas están en los diarios, en la internet, en todos los lados, sale lo que uno hace. Y aunque la gallina cacarea, sí, el huevo claro, cuando lo pone, sí lo cacareamos y decimos, son 25 años, el Teatro Las Máscaras, que les quede a ustedes, es la mejor sala de teatro de la bolita del mundo, pero porque también nosotros contamos con el mejor público de la bolita del mundo, que son quienes han hecho posible que la magia del teatro se haga efectiva cada noche, cada día que presentamos algo. Abrimos las puertas a estos muchachos emergentes, nuevos talentos, nuevos directores, nuevos productores, gente que ha pasado por nuestras manos y se ha formado tanto con Germana como conmigo, en el Club Arroyo Hondo, en la Universidad PEC, en Atomayor, en cualquiera de los escenarios y los espacios que bueno, que nosotras dijimos, aquí cabemos y podemos ir dejando un poquito de lo que también tanta gente, porque digo, siempre lo he dicho, que la gratitud debe estar por encima de todo. Y hace un rato yo mencioné a Lucía Castillo. Lucía Castillo fue, y bueno, y es como mi mamá en el teatro, porque iba más allá de la simple hora que le tocaba a ella impartir la clase de declamación y expresión poética en la escena. Y eso, lo que te dan, también, dalo tú. Y verás cómo vas multiplicando en la vida eso, porque así pasamos por la vida sabiendo que pasamos, no como dice, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. No. Hay que ir sembrando y qué sé yo, tanto así que me encanta el campo y tengo un campo y he vendido muchísimo víver y muchísimas cosas porque sigo sembrando en la gente, sigo sembrando en la tierra para que mañana, qué sé yo, quede un poco de eso que uno también aprendió. Aquí hace unos años había prejuicios contra los artistas y los actores no escapaban, ni los músicos, a ese prejuicio. El papá de Lilia se oponía cuando ella desde niña manifestaba esa vocación artística para tenerla como oficio, como profesión, porque si ella hubiera, pero que no iba a vivir de eso, pero ocurrió que había el prejuicio, las actrices prostitutas y los actores homosexuales. Felizmente ya ese prejuicio ni mínimamente, creo yo desde mi óptica, que existe. Sí, definitivamente que las cosas han cambiado muchísimo y es porque también hemos ido demostrando con el oficio a través de los años de que si usted es homosexual, lo es desde que nace, desde que su mamá y su papá lo procrean ahí en ese vientre, aunque mucha gente dice que no, que eso es una aberración, que eso es embute. Así como usted nace flaco y nunca en su vida, o va a ser gordo durante toda su vida porque tiene una condición, lo mismo. Entonces, gracias a Dios se ha ido ya borrando ese prejuicio y ahora vemos como muchos muchachos, tanto mujeres como hombres, deciden lo que van a hacer. Y el hecho de que usted, y como han dicho, del teatro no, yo siempre he vivido del teatro.
Hay gente que dice, porque tú empezaste primero en televisión. No, señor. Yo empecé en teatro, como bien leyó Mario Emilio al principio. Lo que me gustaba era el ballet clásico, pero el ballet clásico en los tiempos en que yo tenía 10, 11, 12 años, no era posible económicamente, y ahora es un poquito más fácil y se le facilitan las cosas más a la gente, pero en ese momento, y después vi que había una opción de ir a la escuela de teatro y dije, pues mira, déjame ver qué tal ahí, y fantástico, porque he podido dedicar mis años a esto y los voy a seguir dedicando hasta que me muera en el escenario. Bueno, yo sí le estaba recordando a Lidia que una gran actriz de un gran talento, igual que el de Lidia, María Castillo, yo la vi laborando, actuando en una obra de un autor dominicano titulada, creo que La Silla. La Silla. Y quedé tan impactado por su actuación. Yo era reportero del diario El Caribe, que desde que llegué a casa me senté ante la maquinilla, en ese entonces, ¿verdad? No había computadora, y escribí un artículo cuya introducción era: un monstruo sagrado ha surgido en el teatro dominicano. Eso de monstruo sagrado lo leí yo de un artículo sobre Anna Magnani, aquel monstruo sagrado del cine italiano. Y entonces se me quedó eso en la mente y yo dije, bueno, quizás alguna persona al leer la introducción dirá, ¿qué es esto? O la familia, pero afortunadamente no fue así. Sobre todo que la familia de María Castillo, sus padres les gustaba el teatro y entonces lo vieron como lo que era, un elogio no desmesurado, porque el tiempo ha demostrado la certeza, lo acertado de esas dos palabras que yo utilicé. Entonces, cuando hablo de la modestia de Lidia Ariza, es que ella ha reiterado en numerosas entrevistas que le han formulado que ella asiste a talleres de teatro y es capaz, si se creara, por ejemplo, una maestría de teatro, de inscribirse. Claro, es que el aprendizaje nunca está de más. Y además yo sigo impartiendo docencia y formando nuevos talentos. Y entonces eso a uno le permite mantenerse al día en las nuevas corrientes, en todo lo que va pasando. Y siempre hay algo que aprender. Óyeme, una de las cosas, yo conocí muy de cerca a Carmen Montejo. Y estuve con él, que era un monstruo. Carmen Montejo, un monstruo, sí, de la actuación en México. Y ella siempre decía, no importa que el taller, que lo que baja, el curso, lo que sea que vaya a hacer, lo esté impartiendo alguien que tiene menos experiencia que de ti. También lo decía mucho eso nuestra Monina Solá, que por siempre va a ser la primerísima actriz de este país, aunque hayamos muchas otras. Y ella decía, no importa, siempre de esa persona tú vas a aprender algo. Y entonces, lo grande que tú eres, lo vas a demostrar en escena, no diciéndolo. Porque ahora mismo yo me puedo tirar todos los bombos habidos y por haber y decir, sí, yo soy la mejor actriz de este país. Y mañana puedo meter la pata de la manera, mira, más garrafal en un escenario. Entonces, demuestre lo que usted es en ese trabajo. No es que la modestia, no, porque de modestia tengo, pero ¿verdad? A veces me doy, no, yo no tengo abuela y entonces yo tengo que decir, sí, yo soy buenísima y además estoy buenísima. Y sí, pero siempre se aprende algo de quien sea, de quien sea. Tú sabes que
hay un grandísimo actor de un talento inconmensurable. Y mira que los que somos periodistas y hemos sido reporteros de noticiarios radiales, donde gran parte de la radioaudiencia del noticiero es analfabeta, y entonces uno tiene que evadir de manera categórica los adjetivos. Es una sustantividad laboral estricta. Entonces, Salvador Pérez Martínez, un gran actor, pero de una gran vanidad también. Y en una ocasión, hablando en el Parque San Miguel, Felipe Gil, que era del barrio, y yo, el Pera no, sino que estaba enamorado y contrajo matrimonio con una Miguelete. Y entonces él siempre usaba, porque yo soy el mejor actor de este país e islas adyacentes, modestia aparte. Y Felipe le dijo, siempre he estado aparte. Salvador Pérez Martínez, tremendo personaje, también fue mi maestro y un trabajador incansable. Y tan buen actor dramático como comediante. Exacto, sí. Yo de verdad, yo he tenido mucha dicha porque en mis años de estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Teatro, conté con los mejores, y los mejores en todos los sentidos, como seres humanos, pero también como maestros, pero también como esas personas que han seguido, y todavía muchos de ellos continúan trabajando, como Salvador y como Perita, y sí, y ahí están dando cátedra cada vez que, Salvador Pérez Martínez ahora en cine hace ya un tiempo, mucho, y otros igualmente en las tablas, en el teatro. Yo he sido muy dichosa. Sí. La competencia entre los artistas ya es algo proverbial, vamos a usar el término. Discuten, compiten, y entre los actores, bueno, tú podrías citar, y yo también, la beligerancia que hubo entre dos grandes actores dominicanos del teatro, porque el talento no necesariamente conlleva bondad de corazón. Yo, como escritor, he conocido escritores brillantes, talentosísimos, que sin embargo no eran buenas personas. Recuerdo una frase del gran escritor colombiano José María Vargas Vila, que yo leí casi todas sus obras en la juventud, y él una vez relata que andando con Francisco Villaespesa en el Boulevard Saint-Germain de París, había un escritor que Vargas Vila admiraba mucho, León Bloy, que él mismo se titulaba El mendigo ingrato, porque pedía limosnas en los templos, en las aceras de los templos. Y Vargas Vila, cuando Villaespesa le dice, ay, mira, Bloy, ven para presentarte, le dijo, no. Y Vargas Vila le decía, temí perderle la admiración que le profeso. Y dice, uno de los más grandes dolores de la vida artística es no poder dar nuestra estimación a seres a quienes damos nuestra admiración y tener que retirar ante las suyas las mismas manos con que acabamos de aplaudirlos. Wow. No, pues yo sí, yo admiro muchísimo a mis maestros primero y de mis compañeras y compañeros. No te puedo negar que hay algunos que son difíciles, pero
mientras estamos en escena, para mí el director o la directora son los dioses de la puesta en escena. Y mantener una disciplina de hacer lo tuyo. Vete a hacer lo tuyo. Aunque personalmente yo no me lleve, no sea comadre, no sea la canchanchana de uno ni de otro, pero mientras estamos trabajando, eso es lo que prima, el trabajo. Y por suerte no he dado nunca con ninguno de que yo sé que hay algunos que te meten el pie. Hay otros que o te desaparecen algo que tienes que tener en escena en un momento dado, que te ponen sal cuando debe ser azúcar, porque por el chiste o sencillamente por fastidiarle la existencia al otro compañero o a la otra compañera. Yo no soy de eso, porque para mí el respeto del trabajo y que si yo quedo mal en una producción, va a quedar mal la producción, o si te hago quedar mal a ti. Es a la producción, es el respeto a esa gente que hace posible la magia, a esos espectadores que son los que pagan para ver tu trabajo, porque si no hay espectadores, no hay función. Entonces, hacer y tener esa rencilla, yo creo que ya sí, eso ha ido cambiando mucho también en las nuevas generaciones, porque me ha tocado trabajar con mucha gente que tiene menos experiencia y demás, y no he visto ese mal manejo tras bastidores para que tú te fastidies en escena. No, gracias a Dios, porque no vale la pena. Al fin y al cabo, quien se desluce, quien queda mal, es la producción por la que pagó todos y cada uno de esos que están allí en el público. Así es que vamos a que las cosas salgan bien. Cada quien tiene su temperamento. A mí hay gente que no me cae bien, porque es normal, ¿no? Otra gente sí le caigo bien o me cae bien a mí, pero en escena es otra cosa. Sí. Bueno, esta destacada actriz, tan talentosa como hermosa, tiene algo de hechizar, porque nuestro camarógrafo Fernando, ahora para decirnos que quedaban solamente 3 minutos, lo hizo con una suavidad que no quería ni levantar los brazos para hacer el número 3. Ay, por Dios. Pero ella que no se haga ilusiones, porque no será la única vez que vendrá a Vertiente de Opinión, porque incluso uno de los aspectos menos importantes es la labor, ¿verdad?, del director, pero con Fernando ella indudablemente ejerció la magia. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.